Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos en Venevisión y en Noticiero Venevisión, nos complace muchísimo la oportunidad de recibir a dos invitados definitivamente muy especiales que tienen mucho que ver con su vida, con su calidad de vida, con la historia de este país, con el mundo de los medios de comunicación social y concretamente en el rubro de la publicidad. Además, están de cumpleaños. Son ellos Fernán Frías, presidente de Ars Publicidad, y su hija Mariana Frías, presidente ejecutivo de Ars Publicidad. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Gracias. Gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, están de cumpleaños porque Ars, cuyo nombre proviene de un vocablo greco-latino que significa arte y técnica, nació un 6 de junio de 1938. 75 años, 3 letras que dicen tanto en la publicidad. La primera agencia desde hace tanto tiempo, y comentábamos incluso mucho antes de que aquí comenzaran las escuelas de periodismo y de comunicación social. No existían. No existían. ¿Cómo se da la idea tutelada por su señor padre, Carlos Eduardo Frías, en ese entonces? ¿Cómo se concibe la publicidad hace tanto tiempo? ¿En qué país? ¿Cómo era la situación de Venezuela? Yo creo que primero de todo, yo creo que la idea no nació aquí en Venezuela. Fue una idea que recogió mi padre cuando fue secretario de en las Naciones Unidas, representándonos a Venezuela en las Naciones, la Sociedad de Naciones, que era como se llamaba en aquel momento, y vio lo importante que tenía unas agencias en el mundo europeo. Y vino con importó esa idea a Venezuela, trajo para Venezuela el mismo concepto y fundó, junto con Edgar Aranzola, una compañía que se llamó Ars y que sigue llamándose Ars. ¿Y quiénes conforman ese emprendimiento? ¿Quiénes arrancan con esta historia? Mira, yo te puedo decir que tenemos clientes de esa época. El general Alfonso fue uno de los que comenzó conjuntamente con mi papá y creó su empresa, la empresa de ellos y la empresa nuestra, y iban paralelos ambos, y hemos mantenido relaciones durante todo el tiempo, ambas empresas. ¿Y a quién había que tener, Mariana, en ese entonces, y señor Frías, para que hicieran la función de un publicista? ¿Qué condiciones debían tener? ¿Qué nombres, por ejemplo? Mira, te diría que los grandes intelectuales de la época, los grandes escritores, periodistas e inclusive los grandes artistas plásticos eran lo que llamaríamos hoy en día los redactores y los directores de arte y los ejecutivos de cuenta de una agencia. Nombres como Arturo Uslar, nombres como Mariano Piconsalas, Alejo Carpentier, Guillermo Meneses, Cruz Diez, Poleo, o sea, de verdad que por Ars... Alejandro Otero, unos nombres que lo llenan a uno de responsabilidad, pero que le dan mucha razón de ser a por qué Ars entiende que este es un mundo de creatividad, de ingenio y de talento cultivado. Estamos hablando de 3 generaciones. Carlos Eduardo Frías, Fernán Frías, Mariana Frías. Aquí están sentados delante de todo el país, padre e hija. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Porque hablar de la publicidad es hablar de la sociedad, su cultura, y hablar de los medios de comunicación social con sus tecnologías, con sus evoluciones. ¿Qué decir en ese sentido? Yo podría remontarme un poquito y después se lo entrego a Mariana, que es la que puede decirte en dónde estamos ahora y para dónde vamos. Yo podría decirte que en la época en que empecé a trabajar, que no era trabajar sino hacer pasantías en la agencia, que mi padre me llevaba a hacer pasantías en la agencia, empezamos yo veía unos medios de comunicación muy incipientes. Estaba la prensa, no muchos periódicos, y estaban las radios, que sí habían varias radios y que sí funcionaban más radios que diarios de prensa. Las revistas eran pocas, venían muchas cosas importadas, ya venían prefabricadas, y se armaban en la agencia y se llevaban a los medios. Yo me recuerdo, y te puedo contar una anécdota, porque todo el mundo me la pregunta acá rato y te la voy a contar. Yo repartía los avisos de la esquina de Gradillas donde estábamos nosotros, a El Universal, el edificio Ambos Mundos, que quedaba ahí mismito, en patines. Yo iba en patines, entregaba los avisos y ese era mi trabajo inicial como
mensajero de la agencia. Eso fue hace unos cuantos años, ¿no? Qué bonita historia, ¿no? La señora sí te puede contar el resto. Sí, no, yo no llego a los patines. Pero, mira, es evidente que el mundo de la comunicación y de la publicidad está íntimamente relacionado con el profesionalismo y la especialización de nuestra industria y de todo lo relacionado con mercadeo y publicidad per se. Y así como se han ido especializando nuestros clientes y nuestros anunciantes y las empresariados en general, se ha ido especializando nuestra profesión y se ha ido diversificando en su técnica e inclusive en, digamos, hasta las carreras con las cuales contamos. En ARS hoy en día hay sociólogos, antropólogos, comunicadores, hay abogados, hay administradores, hay ingenieros. Entonces, eso está íntimamente relacionado con la cantidad de servicios que estamos brindando. La técnica va evolucionando, Eduardo. Todo, pero no el ingenio, existía la televisión. Pero a medida que eso va evolucionando, pues el consumidor también va evolucionando. Y tu sociedad va demandando aún más de ti como comunicador de un mensaje. Y si en una época era informar y era dar a conocer un producto, hoy en día es entretener y es un diálogo, porque en el mundo digital estamos en constante diálogo. Yo creo que está en el ingenio, en el talento y en la anticipación y proactividad de una agencia el saber llamar la atención para su marca y que logra al final pues sonar la caja registradora. Y el gran acto de credibilidad y de confianza cuando una marca decide confiar su estrategia, la mejor manera de llegar a la clientela, según lo que dicte una agencia de publicidad. En 75 años, ¿cuál ha sido el secreto, la clave para tener esta vigencia vanguardista, por decirlo de alguna manera? Porque ustedes están hablando y ustedes están dando una cátedra para todos aquellos que quieren saber, aprender de la publicidad y de la comunicación. Yo te podría decir que para mí por lo menos, lo más importante es mantener los valores y los principios a los cuales has estado apegado desde el nacimiento de la empresa hasta hoy en día y que creo que ha ido pasando de mano en mano muy bien. Y esos valores son los que te permiten a ti hacer una amalgama entre el cliente, el consumidor, el producto y la comunicación. Eso se te hace una sola cosa cuando tú tienes valores y principios que mantienes. Hay que vender con los valores de la convicción. No es vender por vender, ¿verdad? No. Y ese punto que tú tocas es sumamente acertado. Para tú poder tener clientes con antigüedad de 75 años, de 55 años, de 35 años, tienes que estar en las buenas y en las malas. Tienes que estar en las horas en las que triunfas y en las que celebras, y tienes que estar en las horas en las que recortas presupuesto y en las que dices, mira, vamos a quedarnos tranquilos un rato. Tienes que saber ser un verdadero socio en comunicación de tus clientes. Y eso es lo que al final se trata la vocación de servicio real. Estar allí a la hora de la chiquita y a la hora de las triunfantes. Te voy a agregar algo más. Y tienes que tener un gran contacto con el país. Y tienes que tener un sentido social importante. Yo creo que una de las cosas a las cuales nosotros le hemos dado muchísima importancia y muchísima realce en ARS ha sido precisamente las campañas filantrópicas, las campañas en las cuales no ganas, no intervienes, sino simplemente haces creatividad, haces producción, haces todo, pero no estás ganando dinero, son filantrópicos. Nosotros manejamos el ortopédico infantil desde su nacimiento, también el dividendo voluntario para la comunidad. Sí, tenemos varios a quienes trabajamos ad honorem con mucho orgullo y mucha complacencia personal además. Qué bueno. Oigan, para Venevisión, para Noticiero Venevisión, pero fundamentalmente para el país, porque al final los medios de comunicación somos intermediarios y puentes. Es una gran satisfacción. Un medio como este, que es televisión abierta. Así es, ¿no? De influencia masiva en el país. Es una gran satisfacción saber de estos 75 años, porque además somos aliados, porque trabajamos juntos, porque estamos en la misma misión comunicacional. Los felicitamos. Ha dicho tu papá, el señor Fernán Frías, que viene la cuarta generación también. Bueno. Esto continúa. Que venga rápido. ¿Ah? Que venga rápido. Que venga rápido. El complemento. Mira, ya los tenemos en pasantías en la Qué agencia, bueno, qué bueno.
Felicitación a todo ese equipo. Mil gracias. Felicitaciones por estas huellas, por esta historia y por ese futuro que sigue siendo un compromiso para ustedes y sobre todo una gran oportunidad. Y que llevaremos juntos. Es Qué así, bueno, qué es así. bueno. Muchas gracias, de verdad. Un gran abrazo Gracias, y felicitaciones. Miguel. 75 años, 6 de junio de 1938, Carlos Eduardo Frías, su fundador. Aquí tenemos a su hijo, Fernán Frías, hoy presidente de Ars Publicidad, y de Mariana Frías, presidente ejecutivo de Ars Publicidad. Y remato eso porque no lo sabía. Ars, un vocablo greco-latino que significa arte y técnica. Sí, señor. No le puso Carlos Eduardo Frías. No, No. le puso Carlos Eduardo Frías. Ese es un detalle interesante. Sí, que habla mucho de nosotros. Así es. Bueno, muchas felicitaciones. Gracias, Hasta pronto. gracias. Mil Amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta entrevista definitivamente especial en Venevisión. Sigan